Pasando los conceptos de probabilidades, vamos a empezar a hablar de variables aleatorias. Vamos a mirar cómo esos conceptos de probabilidad de alguna manera podemos volverlos un poco más prácticos en experimentos que se puedan dar en algunas situaciones empresariales. Antes de ello necesitamos dejar definido el concepto de variable aleatoria. Una variable aleatoria se puede usar para identificar eventos numéricos que son de interés en un experimento, que por lo general es un experimento aleatorio. Entonces, una variable aleatoria se puede definir como la cantidad que resulta de un experimento que por azar puede adoptar diferentes valores. En resumen, la variable aleatoria es aquella variable que yo voy a identificar en el experimento aleatorio, que voy a analizar y ella puede tomar diferentes valores. ¿Cuáles? Al principio del estudio en estadística, nosotros hablábamos de los tipos de variables. Entonces dijimos que teníamos variables discretas y variables continuas. Aquí vamos a retomar ese concepto, porque la variable aleatoria es la variable que yo identifico dentro de mi experimento y que puede tomar diferentes valores. Por el lado de las discretas, hablábamos que venían de un proceso de conteo. Entonces, una variable aleatoria discreta en un experimento se puede definir como, por ejemplo, el número de carros que pasan por un peaje. Yo lo voy a poder evaluar en un experimento, en una distribución de probabilidad. El número de llamadas telefónicas realizadas desde un call center. Los clientes en un banco a determinada hora que asisten o se presentan para hacer transacciones bancarias. Experimentos para obtener una vacuna. Número de experimentos hasta llegar a obtener una vacuna. Número de votantes a favor de cierta opinión. Número de caras que se presentan en 3 lanzamientos de una moneda, número de estudiantes que obtienen A en clase y número de empleados de producción que se ausentaron hoy en un segundo turno. Noten que todas hacen referencia a conteos, porque estamos hablando de variables aleatorias discretas. Y una variable aleatoria continua viene de un proceso de medición. Por ejemplo, la altura de un individuo, el nivel de contaminación, el peso de los estudiantes de esta clase, la duración de una canción en el último álbum de Shakira, la temperatura ambiente en el momento en que se leen estos apuntes. Todos ellos hablan de un proceso de medición. Aquí necesito medir el individuo con la altura a través de un metro, el nivel de contaminación. Bueno, utilizo el aparato o el instrumento que me permita medir esa contaminación, el peso a través de una balanza y así sucesivamente. Después de tener el concepto de variable aleatoria, vamos a hablar de una distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué significa la distribución de probabilidad? Una distribución de probabilidad muestra los posibles resultados de un experimento y la probabilidad de que cada uno se presente. Recuerden cuando hablábamos de experimento de espacio muestral. ¿Qué era espacio muestral? Eran todos los posibles resultados de un experimento. Ahora le sumamos a ese concepto la probabilidad de que cada uno se presente. Entonces, una distribución de probabilidad es todo lo que le puede pasar o todos los posibles resultados que se dan en el experimento, pero acompañado de la probabilidad de que éste se presente. Esta distribución de probabilidad tiene unas características fundamentales y así cada una de las distribuciones de probabilidad que vamos a estudiar, cada una tiene unas características fundamentales que permiten que identifique mi experimento en la distribución. Me explico. Si yo tengo mi experimento, yo voy a mirar todas las características que se encuentran en las distribuciones de probabilidad, que en este momento son muchísimas. Hay muchísimas en los libros, hay muchísimas que se han podido experimentar en estos nuevos sucesos, por ejemplo, los que están estudiando los temas del cáncer, ahorita los que están estudiando los temas de esta nueva pandemia que nos estamos viendo afectados a nivel mundial. Quizá esa pandemia ya tiene una distribución de probabilidad que se está estudiando, que es una nueva distribución de probabilidad. Entonces, tenemos muchísimas distribuciones de probabilidad. ¿Qué hacemos? Cogemos nuestro experimento o nuestro estudio, ubicamos esas características que tiene nuestro experimento para saber qué distribución de probabilidad aplica a mi experimento. Entonces, unas características fundamentales que pueden tener las distribuciones de probabilidad son: la probabilidad de un resultado en particular se encuentra entre 0 y 1. Recuerden que estamos hablando de probabilidades. Los resultados son mutuamente excluyentes. La lista es exhaustiva, o sea que la contiene en su totalidad. Así la suma de las probabilidades de los diversos eventos es igual a 1. Un ejemplo podría ser un posible retorno de una inversión.
Siempre que hablo de una distribución de probabilidad, recuerden que tengo una variable de interés, porque son todos los posibles resultados, y una probabilidad de que esa variable se dé. Entonces aquí les voy a citar tres ejemplos. Por un lado tengo un valor de x de menos 2, que se da en los tres ejemplos, y ese valor de la variable aleatoria de interés x de menos 2, en este caso tiene una probabilidad de 0,3, en este caso tiene una probabilidad de 0,3 y aquí tiene una probabilidad de 0,8. Un segundo caso es una x igual a 5, en la que en el primer ejemplo la probabilidad es de 0,1, en el segundo ejemplo la probabilidad es de 0,5 y en el tercer ejemplo la probabilidad es de 0,5. Otro valor de la variable x es 8. En el primer ejemplo la probabilidad de que ese x sea de 8 es de 0,2 y en el segundo ejemplo la probabilidad de que ese x sea 0,8 es igual a 0,2 y en el tercer ejemplo la probabilidad de que x sea 8 es igual a 0,2. Tenemos tres ejemplos diferentes. Vamos a identificar de esos tres cuáles no son distribuciones de probabilidad. ¿Cómo lo sabemos? Pues ubicando las características que hablamos acá. Vamos primero, como toda distribución de probabilidad, vamos a sumarla. Aquí tenemos una suma igual a 0,9, una suma igual a 1 y una suma igual a 1,5. Entonces decimos que la probabilidad son eventos mutuamente excluyentes que podríamos evaluarlos acá y que la suma de las probabilidades de los diversos eventos es igual a 1. Eso nos indica que tenemos el ejemplo 1 y el ejemplo 3 como que no son distribuciones de probabilidad porque su suma no es igual a 1. Aquí he contemplado tres categorías, entonces si yo tengo una probabilidad de 0,3, estamos hablando que esto es un posible retorno de una inversión. Entonces si la inversión me retorna menos 2, vamos a pensar que esto está dado en miles de dólares o en millones de dólares. Entonces, si tengo un retorno de menos 2 millones de dólares, estoy hablando de una probabilidad de 0,3 que sería pesimista. Si tengo un retorno de 5 millones de dólares, estoy hablando que mi retorno es de 0,5 en cuanto a probabilidad y es normal, y así tendría para la óptima. Eso es simplemente un ejemplo de un retorno de una inversión. Muy bien. Aquí lo que quiero que les quede claro es que una distribución de probabilidad, la suma de sus probabilidades tiene que ser igual a 1. Tenemos los casos en que no es, que es mayor a 1 y que es menor a 1, eso no es una distribución de probabilidad. Cada distribución de probabilidad tiene su valor esperado o media, tiene su varianza y tiene su desviación estándar. La media indica la localización central de los datos y la varianza describe la dispersión de los mismos. De forma similar, una distribución de probabilidad queda resumida por su media y su varianza. La media de una distribución de frecuencias se indica como mu y la varianza se indica como sigma cuadrado. ¿Cómo es el cálculo? Entonces, mu es igual a la sumatoria de cada valor que toma la variable aleatoria de interés por su probabilidad, donde P de X es la probabilidad de un valor en particular y X de un valor en particular X. Se multiplica cada valor por la probabilidad de que ocurra, luego se suman los productos. Entonces, ¿cómo calculo el valor esperado de la media? Sumo el valor de la multiplicación que hay de la variable aleatoria de interés por la probabilidad o el valor de n por la probabilidad y eso me da el valor de la media. La varianza, ¿qué hago? Tomo el valor de la variable aleatoria de interés, le resto la media, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la probabilidad. En resumen, entonces la varianza es igual al n, el n es el número de experimentos que tiene la distribución, por p, la probabilidad, por 1 menos p, que viene siendo la resta del 1 menos la probabilidad. Muy bien, esta es la información que tenemos sobre los conceptos de variable aleatoria y distribución de probabilidad.